No tiene volumen, profesor. Sí, un ratito estoy esperando que cambie, que cargue. Ok, ok.
A ver, aquí ya tenemos, creo, las tablas, ¿no? Son tres tablas, ya. Está bien, bien, pues, sí, así. Ya, tenemos aquí las tres tablas, ya. Entonces, lo primero, cuando tenemos más de una tabla, lo primero que tenemos que hacer es modelarlas. Es decir, primero hay que relacionar estas tablas, ¿no? Si nos vamos acá a la vista de modelo, ya, aquí en esta vista de modelo, aquí vamos a tener, aquí tenemos las tres tablas, ya, y tenemos que cerciorarnos de que estén relacionadas, ¿no? Tenemos la vista de la tabla agentes, llamadas, y por acá tenemos campañas. Ya. Entonces, fíjense, cuando hay tres tablas, o dos o tres tablas, bueno, no sé si voy a eliminar esto. Ya, aquí tenemos esta relación de acá también la voy a eliminar. Ya. Entonces, fíjense, cuando tenemos más de dos tablas, ya, hay que relacionarlas, ¿no? Y siempre la relación es de un campo común, un campo que tengan los dos, ¿no? Antes de eso, si tenemos varias tablas, tenemos que distinguir lo que es la tabla de hechos y la tabla de dimensiones, ¿ya? Siempre va a haber una tabla sobre la que se van a relacionar el resto, ¿no? Esa tabla es la tabla de hechos. Fíjense, analicen un ratito acá qué tablas tenemos. Por un lado tenemos la tabla agentes, donde se supone que tenemos los nombres de los agentes. Imagínense que esto es un call center. Ya, entonces, el agente, el código del agente, que es el ID del agente, el nombre del agente, su supervisor, ya, y el turno, ¿no? Entonces, mejor dicho, aquí en esta tabla agente me muestra, ya, me muestra los datos de los agentes, ya, el código, el nombre, su supervisor y el turno, a lo mejor el turno que trabaja, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una tabla de dimensiones. ¿Por qué? Porque simplemente me está dando las dimensiones de un elemento, que en este caso son los agentes. ¿Ya? Por acá tenemos la otra tabla, que es la tabla de campañas y el código de la campaña. ¿Ya? Eh, el código de la campaña, el, bueno, primero en este caso me están mostrando el nombre de la campaña, ¿no? Ya, el nombre de la campaña. Eh, luego, luego, eh, el nombre de la campaña, el código de la campaña y la meta que tiene eso, ¿no? Entonces, son campañas, por ejemplo, portabilidad, renovación, ventas nuevas, ¿no? Entonces, cada campaña tiene una meta, ¿no? Entonces, en este caso, esta tabla también es una tabla de dimensiones porque me da las dimensiones de un elemento, que en este caso son las campañas. Y por acá ya tengo una tabla de llamadas.
ya las llamadas, duración de la llamada, la fecha, el código de la gente que ha hecho, que ha recepcionado la llamada, el código de la campaña, el código de la llamada, ya, el monto de venta y la venta cerrada, ya. Entonces, en este caso, fíjense, esta tabla llamadas es una tabla de hechos. ¿Por qué se llama de hechos? Porque en realidad esta tabla registra hechos, ¿no? Un hecho es una llamada es un hecho. Entonces, en este caso, esta tabla registra todas las llamadas, ¿no? Desde la fecha en que se hizo la llamada, cuánto duró esa llamada, qué agente fue el que recepcionó esa llamada, en qué campaña, de qué campaña ha sido esa llamada, el monto de la venta y la venta cerrada, ¿no? Entonces, eh, venta cerrada se refiere a si es que esa llamada ha terminado en una venta, ¿no? Entonces, el valor en esta columna va a ser cero si es que no se, digamos que no se concretó la venta, ¿no? Y va a ser uno cuando sí se ha concretado la venta, ¿no? Entonces, en este caso, esta tabla de llamadas se llama tabla de hechos, ¿ya? Y siempre tienen ustedes que distinguir, cuando están trabajando con varias tablas, siempre va a haber una tabla de hechos y el resto van a ser tablas de dimensiones. En este caso, la tabla de hechos es llamadas y tengo dos tablas de dimensiones que son agentes y campañas, ¿ya? Y entonces, la situación aquí es que yo tengo que relacionar agentes con llamadas y también campañas con llamadas. Entonces, por ejemplo, entre agentes y llamadas, acá tengo el ID del agente y acá también tengo el ID del agente. Entonces, este es el campo común, el campo igual que hay que, por medio de este campo, lo relacionamos. Que simplemente seleccionamos acá y arrastramos hacia acá. Ahí lo soltamos, ¿ya? Entonces, aquí me van a aparecer los datos de la relación desde la tabla agentes, ¿ya? Hasta la tabla llamadas. Es una relación de uno a varios, ¿ya? Ahorita les explico por qué de uno a varios. Activar la relación y guardar. ¿Ya? Entonces, aquí ya me va a aparecer la relación, me va a aparecer la relación, ¿no? Entonces, aquí tengo de uno, el asterisco significa varios. ¿Qué significa una relación de uno a varios? Significa que un agente puede recepcionar varias llamadas, ¿no? Y eso es lógico, es real. Un mismo agente, cuando está en su turno, puede recepcionar varias llamadas. ¿Ya? Pues cada llamada tiene una fecha, tiene una duración, una campaña, la campaña, como vuelvo a repetir, es sobre a qué se refiere la campaña. Imagínense que son un call center de una empresa de comunicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser portabilidad, puede ser no sé, o, o venta nueva, etc. Entonces, en este caso acá también en campañas, acá tengo un ID de campaña, ¿ya? Y acá en llamadas también tengo un ID de campaña, y fíjense, ¿no? Entonces, simplemente selecciono ID de campaña en la tabla campañas y lo arrastro al ID de campaña en la tabla llamadas, ¿ya? Nuevamente me sale desde la tabla campañas, ya el ID de campaña, a la tabla llamadas, el ID de campaña. Es una relación también de uno a varios y le doy guardar. Ya, ahí está. De uno a varios. ¿Qué significa de uno a varios? El lado uno está en el lado de campañas y en el lado varios está en el lado de llamadas, ¿no? Entonces, este, ¿qué significa? Pues que en
dentro de las llamadas, ya, una campaña puede estar en varias llamadas, ¿no? Una campaña puede estar en varias llamadas, ¿ya? Entonces, esa es la situación digamos, de la relación, ¿no? Entonces, una vez ya relacionadas, nosotros ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con lo que es, a ver, el primer ejercicio, el total de llamadas, ¿ya? El total de llamadas. Vamos a crear una medida, o sea, quiero saber cuántas llamadas se han hecho en total, ¿ya? Entonces me voy a ir a la vista de tabla, ¿ya? Mm, y entonces acá me voy en la tabla, en la tabla de llamadas, ¿ya? Hago un clic derecho, clic derecho, nueva medida, ¿ya? Eh, las llamadas las voy a contar a ver, se supone que en la tabla de llamadas, ya, en la tabla de llamadas, este, esta es la tabla de llamadas, ¿no? Cada una de estas filas es una llamada, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es contar cuántas filas tiene esta tabla, ¿ya? Al contar cuántas filas tiene esta tabla, voy a saber cuál es el número de llamadas, ¿ya? Entonces, primero acá le voy a poner un nombre a la medida, total llamadas, ya, total llamadas, igual. Y voy a utilizar una función DAX, ya, una función DAX que se llama conrow, conrow, con de contar, con rows, aquí está, fíjense, conrow, ROW significa fila, ¿ya? ¿Contar filas de quién? Contar filas de la tabla llamadas, de la tabla llamadas. Ya, fíjense, con row, abro paréntesis, llamadas. Entonces, qué le estoy diciendo ahí? Que estoy creando una medida, ya, estoy creando una medida que se llama total llamadas y va a ser igual, va a contar las filas, con row significa contar filas de la tabla llamada. Lógicamente me va a salir 15. Le voy a dar aquí a confirmar, ya, y entonces acá ya me va a aparecer una medida que se ya va a llamar total llamadas. Está muy lento mi Power BI y tengo que revisarlo para la función. No sé qué pasa. Bueno, listo. Entonces, fíjense, acá ya sale mi total llamadas. Esto es una medida. Recuerden este icono que tiene la forma de una calculadora. Ya, tiene la forma de una calculadora. Este, mm, es una medida, ¿no? Y fíjense, otra cosa que quiero que se den cuenta es lo que dijimos antes. Una medida, normalmente, pues ahorita no sabemos ni cuál es el valor de esta medida, ¿no? Total llamadas. No sabemos cuánto es el total llamadas, simplemente hemos creado la medida. ¿Cuándo lo vamos a saber? Cuando lo utilicemos dentro de una visualización. Y otra cosa que también les dije es que las medidas dependen del contexto de filtro, ¿ya? Dependen del contexto de filtro. Es decir, la misma medida me puede arrojar diferentes, también otra característica de la medida es que es dinámica. Es decir, la misma medida me puede arrojar diferentes valores dependiendo del contexto y ahorita lo van a ver. Fíjense, es una medida que hemos utilizado, una función DAX, count row, llamadas, ¿ya? Entonces, voy a irme a la vista de informes, ¿ya? Y entonces lo primero que voy a hacer es crear una tarjeta,
ya, voy a crear una tarjeta, ya, para que me dé el total de llamadas. Entonces, aquí tengo esta tarjeta y el total está, fíjense, en la medida que he creado, la voy a arrastrar aquí, acá, ya, entonces el total de llamadas lo agrego acá. Y entonces me va a salir que tengo 15 llamadas. Ahí está, ¿no? El total de llamadas 15. Entonces, fíjense, he utilizado esta medida para que me cuente las llamadas. Y este me sale el total de las llamadas. ¿Ya? Si ustedes ven acá en la vista de tabla, fíjense aquí, esta es las llamadas y tenemos 15 llamadas. Hasta ahí, ok. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense, eh, ¿por qué estas medidas dependen del contexto? Porque esta misma medida que he creado acá me va a arrojar valores diferentes dependiendo del contexto, ¿ya? Supongamos que ahora yo lo que quiero es que me muestre, por ejemplo, las llamadas, el total de llamadas de cada uno de los agentes, ¿ya? El total de llamadas de cada uno de los agentes. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, un gráfico de columnas. Ya, un gráfico de columnas agrupadas. Ya, lo tengo. Entonces, acá en el eje Y voy a utilizar el mismo total de llamadas, fíjense, el mismo total de llamadas en el eje Y. Ya. Y en el eje X voy a utilizar el nombre de los agentes. Ya, el nombre de los agentes. Nombre del agente. Eso lo voy a poner en el eje X. Entonces, aquí me va a dar las llamadas por agente. Fíjense, ya, aquí tengo, cada agente ha hecho 3 llamadas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Fíjense, voy a verificar, a ver aquí. El agente uno, por ejemplo, acá tenemos uno, 2, 3. El agente 2, uno, 2, 3. Todos han hecho 3, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que yo quiero que noten? Que fíjense que he utilizado la misma medida, ¿ya? La misma medida he utilizado. Entonces, en el primer caso la he utilizado con una tarjeta y en ese caso me ha dado, como no hay ningún filtro, me ha dado el total de las llamadas, todas las llamadas en general, que son 15, ¿no? Pero esa misma medida, ya, esa misma medida, utilizada con un gráfico de columnas, ¿no? Me da otros valores. En este caso, utilizado en un gráfico de columnas con el filtro de la gente, me va a dar el total de llamadas, pero por cada gente, ¿no? Y aquí me está mostrando cuántas llamadas ha hecho cada gente, ¿no? Entonces, podría a lo mejor también, por campaña, el total de llamadas por campaña, por ejemplo. Voy a utilizar ahora un gráfico de barras, ¿no? Barras agrupadas, ya, barras agrupadas, ya, barras agrupadas. Y en este caso, fíjense, voy a utilizar para el eje X el mismo total de llamadas, es decir, la misma medida. Total de llamadas la pongo en el eje X.
¿ya? Y en el eje Y voy a por colocar las campañas, ¿no? Campaña. Entonces me va a dar el total de llamadas por campaña, ¿no? ¿Cuántas hay? Más o menos 5 llamadas por campaña, ¿no? 5 de portabilidad, 5 de renovación, 5 este, de ventas nuevas, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que capten, ¿no? Eso es lo que yo quiero que capten. Eh, que, digamos, las medidas dependen del contexto, el valor que van a adquirir las medidas van a depender del contexto, en este caso, contexto de filtro, del filtro que yo le esté poniendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, no le, cuando trabajo con tarjetas, no le estoy poniendo ningún filtro, entonces me da el total general de llamadas. En los otros casos, cuando trabajo con gráficos, ya me está dando, en este caso el filtro, en el primer caso es el nombre de la gente. Y esa misma medida total de llamadas ya me va a mostrar eh, otro valor diferente dependiendo de cuántas llamadas ha hecho cada gente. Y por lo consiguiente, en el caso de las llamadas por campaña también, entonces, utilizando el filtro por campaña. Entonces, recuerden que hay dos tipos de contexto. El primero es, en este caso, para las medidas, es el contexto de filtro, ¿ya? La misma medida puede adoptar valores diferentes dependiendo del filtro que yo le haya colocado. A diferencia de las columnas calculadas, en las columnas calculadas tienen el contexto de fila. ¿Por qué se dice que tienen el contexto de fila? Porque se va calculando fila por fila, ¿ya? Y es un valor que no va a variar, ¿ya? Entonces, eso, por favor, téngalo claro. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces, recapitulando hasta aquí, lo que hemos visto, por ejemplo, primero para el cálculo de la medida, ya, para el cálculo de la medida, es primero hemos visto una función que se llama la función count row, ¿no? Cuenta las filas, cuenta cuántas filas tiene una tabla. En este caso, cuenta las filas de la tabla llamadas, ¿ya? Listo. ¿Y qué más hemos visto? Pues hemos visto el concepto de contexto de filtro, ¿no? Contexto de filtro. ¿Qué significa el contexto de filtro? Que una medida puede cambiar el valor que va a mostrar dependiendo del contexto, dependiendo del filtro que se le está poniendo. Y ese filtro depende pues de la visualización que yo esté utilizando, ya, de la visualización que esté utilizando. Preguntas, Profesor, ¿un mismo dashboard puede tener varias medidas? sí, sí, sí. Lo normal es calcular primero todas las medidas, ¿no? Sino que ahorita yo he calculado una medida y le he estado utilizando estos gráficos o estas visualizaciones para explicarles por qué, qué significa ese contexto de filtro, ¿no? Pero igual vamos a seguir calculando más medidas, ¿ya? Sí, está bien. Bueno, vamos a ver ahora el total de ventas cerradas, ¿ya? Total de ventas cerradas. Fíjense, vamos a ver la tabla de la tabla, ¿no? Ya.
fíjense, ¿qué significa venta cerrada? Si ustedes ven la tabla de llamadas, se supone que un cliente llama, la gente contesta y a lo mejor él llama por averiguar algo, quiere comprar algo, ¿no? A lo mejor quiere aquí en campañas, lo que quiere es, por ejemplo, en la tabla campaña, quiere hacer una portabilidad, quiere hacer una renovación o adquirir, no sé, un equipo nuevo, ¿no? Entonces, aquí en llamadas, cada llamada, se supone que el objetivo es de que esa llamada se convierta en una venta, ¿no es cierto? Pero no siempre es así. A veces el cliente solamente llama una primera vez para obtener informes, pero en esa llamada no, como quien dice, la venta no se cierra, ¿no? Entonces, por eso acá hay una columna que dice venta cerrada para cada una de las llamadas. Por ejemplo, esta primera llamada tiene venta cerrado uno, significa que sí se ha producido la venta. Y lógicamente, si se ha producido la venta, aquí hay un monto de venta. Pues la venta ha sido de 1.200. En el siguiente caso, dice venta cerrada cero, que significa que no se ha producido la venta y por lo tanto el monto de la venta es cero, porque no ha habido venta. Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo quiero hacer es crear una medida que me dé el total de las ventas cerradas. Ya, ve cuántas ventas cerradas han habido. Si yo lo hiciera manualmente, pues sería aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ventas cerradas, ¿no? Entonces, yo quisiera saber eso, cuántas ventas cerradas hay. Entonces, para eso, voy a utilizar este, voy a utilizar otra medida, ya, con otras funciones, con una función que se llama calculate o calculate. A ver, clic derecho en la tabla de medidas, no, perdón, en la tabla llamadas, nueva medida, ya, nueva medida. Ya, entonces aquí le voy a poner ventas cerradas. Ventas, igual. Entonces, fíjense, voy a usar la función calculate. La función calculate es una función que va a calcular lo que va a estar dentro digamos, de los paréntesis. Pero, digamos, esta función calculate me permite, como quien dice, modificar el contexto, ¿ya? Porque, a ver, ahorita lo vamos a ver. Vamos a poner calculate, ¿está? Y entonces aquí voy a utilizar la misma con row, ya, llamadas, ya, cierro paréntesis. Ahorita les explico qué significa todo esto, como llamadas, venta cerrada, ahí está, llamadas, venta cerrada, igual a uno, ya, cierro, paréntesis. Entonces, fíjense, ¿qué significa eso? Si yo estuviera utilizando solamente esto con row, llamadas, es como es la medida anterior, ¿ya? Es la medida anterior. Entonces, ¿pero por qué estoy utilizando? Bueno, la medida anterior que me calcula todas las llamadas, cuántas filas tiene esta tabla llamada. Pero yo no quiero calcular eso, yo lo que quiero calcular es solamente lo que me cuente las filas donde en esta columna venta cerrada tenga el valor de uno, porque esas son las ventas cerradas. Y eso es lo que yo quiero calcular cuántas ventas cerradas hay. Entonces, la función calculate
lo que hace es de que me permite calcular algo, en este caso cuántas filas tiene esta llamada, pero me cambia el contexto. Ahora ya no me quiero ya no quiero que cambie todo, sino que, perdón, ya no quiero que me cuente todo, sino que me cuente solamente aquellas llamadas en donde la columna venta cerrada es igual a 1. ¿Ya? Es por eso que se utiliza calculate, porque la calculate me permite cambiar el contexto o me permite poner un filtro, ¿ya? Que ya no me calcule exactamente, cuenta solamente las que cumplen esta condición. En este caso, la condición sería que cuente las llamadas en donde la venta cerrada es igual a 1. Y lógicamente, al contar estas ventas solamente los que tienen valor 1, al final lo que voy a tener es cuántas ventas cerradas se han producido, ¿no? Entonces, aquí le voy a marcar a confirmar, ¿ya? Y listo. Y listo. Y ahora pues voy a utilizar, igual voy a utilizar un- una tarjeta, voy a utilizar una tarjeta, y aquí en esta tarjeta voy a colocar las ventas cerradas. Por aquí debe estar acá está ventas cerradas, y lo agrego aquí. Listo, 10 ventas cerradas. ¿Ya? Entonces aquí simplemente les estoy, este no es el dashboard que vamos a construir y más adelante lo vamos a construir ya, digamos, más de simplemente estoy ahorita, estamos creando medidas y como saben que pues la medida no se puede ver en el momento que se crea, estamos utilizando algunas visualizaciones para poder verlo, ¿no? Igual, pues ventas cerradas, también puedo decir, a ver, ¿cuántas ventas cerradas ha tenido cada agente? ¿No? Entonces, puedo utilizar un gráfico de columnas, ¿ya? Un gráfico de columnas, ¿ya? Y en este caso, pues en el eje X voy a poner al nombre de la gente, ¿ya? Y en el eje Y voy a colocar las ventas cerradas, ¿ya? Y ventas cerradas. Y bueno, entonces aquí yo ya puedo ver cuántas ventas cerradas, ventas han hecho cada agente. Y se darán cuenta, pues aquí este señor ha hecho tres, estos dos, uno, no, ¿no? Entonces, nuevamente nos damos cuenta de que las medidas dependen del contexto, dependen de dónde se están usando, ¿no? Si yo la pongo en una tarjeta, pues ahí no hay ningún filtro y me van a dar todas las ventas, en este caso cerrado. Pero si las coloco en un gráfico de, por ejemplo, de barras, en este caso, pues me va a dar, dependiendo del contexto, dependiendo de lo que yo le ponga en el otro eje, ese va a ser el filtro y lógicamente me va a dar valores diferentes, ¿no? A pesar de que estoy utilizando la misma medida, fíjense que estoy utilizando la misma medida, ¿ya? Igual yo podría, por ejemplo, ventas cerradas por campaña, de la misma máquina, ¿no? Preguntas. Vamos a hacer una tercera medida, que es el total de ingresos, ¿ya? El total de ingresos. Entonces, nuevamente me voy a aquí fíjense que no estoy seleccionado nada, ¿no? Me voy aquí a la vista de tabla
llamadas, clic derecho, nueva medida, y voy a crear el total de ingresos, es decir, que me sume todos estos montos de venta, ¿no? Montos de venta. Y entonces voy a utilizar una medida que se va a llamar total de ingresos, total de ingresos, igual. Entonces, como en este caso solamente es una suma lo que yo quiero, que me sume todos los valores de la columna monto venta, voy a utilizar la función DAX que es sum, ya, sum, ¿listo? Y es que me sume de la tabla llamadas, ya, de la tabla de llamadas en la columna monto de venta. Eso, ya. Cierro paréntesis y le doy en. Ya, total ingreso, ¿no? Entonces me voy acá a la vista de informes, voy a crear una página 2 acá, y voy a utilizar igual, ¿no? Una tarjeta primero, y en esa tarjeta voy a agregar el total de ingresos, 15.000, ¿no? Entonces, también entonces, en este caso no hay filtro, me va a dar todos los ingresos, todo, mejor dicho, toda esta suma. Pero como es una medida, depende del contexto de filtro, es decir, depende de la visualización. Yo le voy a poner acá un gráfico de columnas, ¿ya? Entonces, en este gráfico de columnas, le voy a colocar, por ejemplo, el nombre de la gente en el eje X, ¿ya? La misma medida que es el total ingresos en el eje Y. Entonces ahí tenemos los ingresos que ha hecho cada uno de los agentes, ¿ya? Nuevamente, fíjense, las medidas dependen del contexto de filtro, ¿ya? Pueden dar valores diferentes dependiendo de qué cosa es lo que están filtrando. Entonces, Profesor, disculpe, si yo voy actualizando datos de la tabla, esos dashboards se van actualizando también, ¿cierto? sí, solamente que hay que le damos aquí donde dice actualizar, ya, y se actualiza automáticamente. Ok, gracias. Vamos a terminar con otra, una última, bueno, en la siguiente clase vamos a continuar, pero lo de hoy día este, vamos a hacer otra medida, ya, en la lista de tabla. Vamos a ver lo que es la tasa de conversión. Fíjense, cada gente, o bueno, nosotros tenemos llamadas, ¿no es cierto? Pero algunas de esas llamadas se convierten en ventas y algunos no. ¿Cuál creen que es el objetivo principal? O digamos, ¿a qué apuntamos? Apuntamos a que todas las llamadas sean ventas, ¿no? Que sería lo ideal, lo óptimo, ¿no? En ese caso, si todas las llamadas se convierten en ventas, entonces la tasa de conversión sería del 100%, porque todas las llamadas se han convertido en ventas. Pero eso es
digamos, por decirlo de alguna manera, utópicos, ¿no? Algo que por ahí pues, no ligue, por ahí que todas las llamadas en un determinado periodo, pero es bien raro, ¿no? Entonces, la tasa de conversión mide más o menos que la efectividad o la eficiencia comercial, ¿no? A ver qué tan efectivo es el agente para lograr convencer al cliente para que efectúe la compra o la venta. ¿No? Entonces, si un agente, por ejemplo, tiene una tasa de conversión, no sé, del 90%, significa que la mayoría de sus llamadas, aunque no todas, pero la mayoría se han convertido en ventas. ¿No? Pero si un agente tiene una tasa de conversión, por ejemplo, del 20%, significa que la mayoría de llamadas no se ha convertido en ventas, ¿no? Entonces, eso es un KPI, yo puedo obtener, a ver, saber para cada uno de los agentes cuál ha sido su tasa de conversión. ¿No? Y según eso tomar decisiones, ¿no? A lo mejor a los que tienen una tasa de conversión baja, pues, no sé, darles una capacitación o cómo hacer, a lo mejor para que puedan convencer al cliente, etcétera, ¿no? Pero pues ahí está ese KPI, me va a mostrar a ver quiénes son como quien dice, los que tienen mayor tasa de conversión, aquellos que la mayoría de sus llamadas, pues se convierten en ventas, ¿no? Entonces, para medir la eficiencia o la tasa de conversión, vamos a hacer una medida. Entonces, clic derecho aquí en la tabla de llamadas, ya, nueva medida. Ya. Entonces, la tasa de conversión, pues, es una división, ¿no? Vamos a poner tasa de conversión, tasa de conversión, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la función DAX, que es divide, ¿ya? Y aquí ponemos en el numerador, que van a ser las ventas cerradas, las medidas, porque ventas cerradas, recuerden que son medidas que ya hemos calculado antes. Entonces, aquí ventas cerradas, ya, coma, y dividido entre el total de llamadas, ¿no? Ya, cierro paréntesis y listo. Ya, esta es la tasa de conversión. Y entonces, pues aquí igualito, pues, ¿no? Todo, ya, el informe, voy a crear eh, una, una tarjeta primero para que me dé la tasa de conversión en general de todas de todas las que se han hecho, de todos los agentes. Esta tarjeta, por ejemplo, y aquí tenemos la tasa de conversión. Entonces, no lo crean. Tasa, conversión, mismo.
Ujú. Que divida las ventas cerradas, eh, ventas cerradas entre el total de llamadas. Esta tasa de conversión y esta tasa de conversión este, la vamos a agregar aquí a esta tarjeta, ¿no? Entonces tenemos una tasa de conversión del 67%. Un poco más de la mitad de las llamadas se ha convertido en venta. Pero si nosotros queremos saber, por ejemplo, la tasa de conversión por cada agente, ¿no? Es igual, un gráfico de columnas, un gráfico de columnas, y aquí vamos a agregar el nombre del agente en el eje X y la tasa de conversión en el eje Y, ¿no? Ahí tenemos la tasa. ¿Quién ha tenido mayor tasa de conversión? Casi el 100%, Ana Torres. ¿Ya? ¿Quién ha tenido la peor tasa de conversión? Luis Gómez, de una tasa de conversión del 33%. ¿Se encuentra? Muy bien. Entonces aquí nos vamos a dejar el día jueves. Continuamos con esta parte de DAX. Y al final pues vamos a hacer también, no este dashboard, no, como siempre estas visualizaciones simplemente han sido para explicarles las medidas, ¿no? Vamos a crear ya, con estas medidas que hemos creado, ya vamos a armar un dashboard ya un poquito más profesional. Bueno, entonces ahí lo dejamos, nos vemos el día jueves, ¿no? Que Listo, tengan, profesor. Gracias. que tengan buenas noches. Buenas noches.